Bueno, para nosotros el objetivo general es garantizar mediante la legislación, mediante acciones de política, a todos los grupos étnicos los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en particular los mismos derechos que las legislaciones nacionales les acuerdan a sus ciudadanos. Desde el punto de vista estadístico nos interesa cuantificar, caracterizar y localizar. Y soy bien concreto en esto. Podría haber otros objetivos, pero me interesa centrarme en estos. De los objetivos estadísticos, cuando hablamos de cuantificar, estamos hablando de determinar el tamaño de cada grupo y su evolución en el tiempo. De la caracterización, para ciertos periodos de tiempo o intervalos regulares, conocer la distribución por sexo y edad, nivel educativo, condición de pobreza, participación, ocupación y desocupación en el mercado de trabajo, características de la vivienda y acceso a los servicios básicos, acceso y uso de Internet, entre otros temas. Y cuando digo entre otros temas, esos otros temas pueden tener que ver sobre todo con la parte cultural, que es más difícil de medir. Y en cuanto a la localización geográfica, se trata de ubicar en el territorio la concentración o preeminencia de los diferentes grupos. La referencia obligada para alguien que trabaja en la OIT es el Convenio 169. ¿Qué es el Convenio 169? Es un tratado internacional, que es vinculante para los países que lo firmaron. Adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 89, refiere a unos 5.000, se han identificado unos 5.000 pueblos indígenas en el mundo, a los que pertenecen unos 370 millones de personas, que se distribuyen en más de 70 países. ¿Por qué un convenio sobre pueblos indígenas y tribales o pueblos originarios para la OIT? Porque los pueblos indígenas en muchos países enfrentan discriminación. Discriminación, por ejemplo, representado por el hecho de que son un 5% de la población mundial y representan también el 15% de la población pobre. Todas las estadísticas disponibles indican que los pueblos indígenas aún sufren de las peores formas de explotación laborales y están representados de manera desproporcionada entre las víctimas de la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. El objetivo del convenio entonces es superar estas prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de sus propias decisiones o las decisiones de sus propias vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación, de los que yo no voy a hablar, aunque sí tienen que ver con la posibilidad de sensibilizar a la hora de los censos y encuestas, constituyen la piedra angular del convenio. ¿Cuál es el estatus jurídico del convenio? Es un tratado internacional de carácter obligatorio para los estados que lo ratificaron. Ha sido ratificado por 22 estados miembros en el mundo, y esos 22 estados miembros tienen unas 50 millones de personas indígenas. El convenio es un punto de referencia internacional, además citado y utilizado por organismos internacionales, regionales de derechos humanos y tribunales nacionales. Estos son los países de la región que suscribieron el convenio en el año en que lo suscribieron. Los principios del convenio, ¿cuáles son? Los de identificación, la no discriminación, el reconocimiento de la cultura y otras características específicas, la consulta y la participación y el derecho a decidir sus prioridades. Están en rojo identificación, consulta y participación porque son claves para el tema estadístico, a nuestro juicio. Con respecto a la consulta y participación, establece el artículo 6º que los gobiernos deberán consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente. Leo de vuelta. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente. Voy a volver sobre este punto. El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del convenio, como ya dijimos. El convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Me han pedido más de una vez, en realidad solo 2 veces, que evaluara si el censo que estamos planificando en un país requiere o no de la consulta a los pueblos originarios.
Nuestra respuesta, obviamente, dentro de la OIT ha sido que sí. Hemos interpretado que las decisiones a tomar en materia de planificación, ejecución y análisis de los censos, encuestas por muestreo, registros administrativos, en tanto permiten analizar diferencias socioeconómicas de diferentes grupos de la sociedad, esto es, analizar brechas y discriminación, están entre las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En cuanto a la identificación, no existe una definición de los pueblos indígenas en el derecho internacional. La falta de una definición internacional, aunque hay muchas definiciones nacionales, hace que sea difícil aplicar una regla de la recopilación de datos sobre los pueblos indígenas. El artículo 1 del convenio propone una caracterización. Hay como una preocupación de decir que no es exactamente una definición. Propone una caracterización de pueblos indígenas y tribales mediante criterios varios. El artículo 1 dice: los pueblos tribales son aquellos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Con respecto a los pueblos indígenas, son considerados como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Derivar de acá una definición operativa para identificar a estos grupos étnicos, no es sencillo, pero hay que hacer ese intento si se quiere utilizar esas definiciones en las investigaciones estadísticas. Decimos que el convenio plantea 4 dimensiones para la identificación: el reconocimiento de la entidad, el origen común, la territorialidad y el espacio lingüístico-cultural. Se entiende que el criterio de autoidentificación debe primar para el objetivo de cuantificación, en tanto otros criterios asociados al resto de las dimensiones contribuirán al objetivo de caracterizar. Conceptualmente, el reconocimiento de la identidad refiere al desarrollo de la conciencia ética y el sentido de pertenencia al grupo. La dimensión de origen común tiene que ver con la descendencia de los ancestros. La territorialidad está ligada a la herencia ancestral y memoria colectiva, así como a la ocupación de las tierras. Y la dimensión lingüístico-cultural, básicamente a la cultura, al uso del idioma, etc. Los criterios operativos que se han utilizado históricamente en la región son la autoidentificación y el idioma. En algún caso el idioma aprendido en la niñez, en otro caso el idioma que se habla más frecuentemente en el hogar. Esta es una recopilación que hizo la CEPAL alrededor de la década del 2010, de la utilización en los censos de la ronda del 2010 del criterio de autoidentificación y el uso del idioma. Como ven, prácticamente todos los países que están allí han utilizado la autoidentificación y una buena parte de ellos el idioma. Esto es una lámina que tomé prestada de una presentación que se hizo hace poco aquí en Perú y que muestra cómo ha ido variando la pregunta sobre el idioma a lo largo de las distintas investigaciones censales. A nivel de la región se observan diferencias respecto de a quién clasificar, si clasificar a todos los integrantes del hogar o solo a los mayores de cierta edad, si hacer 1, 2 o 3 preguntas en los censos, cómo formular las preguntas y cómo formular las categorías de respuesta precodificadas en los cuestionarios, sobre el número de categorías, si la respuesta ha de ser única o múltiple, y si se leen obligatoriamente todas las opciones de respuesta o se espera espontáneamente la respuesta del entrevistado. Está claro que estas opciones metodológicas hacen que aumente o disminuya la cantidad de personas identificadas en cada uno de los grupos. Y esto es clave. ¿Cómo hacer para saber qué preguntas hacer y qué categorías de respuesta? Pues hay que hacer pruebas, muchas pruebas. Pruebas diagnósticas, pruebas de campo,
censos experimentales, etc. ¿Me quedan 5? Bueno, ahí voy. Limitaciones que presentan los censos y las encuestas. Subestimación por cualquiera de estos motivos. Discriminación, estigmatización, falta de compromiso con el operativo, recelo, desconfianza, enfrentamiento con el gobierno, etc. Pero también existe el riesgo de sobreestimación, tal lo que pasó en Chile en el último censo, donde el tema de la población mapuche y las reivindicaciones que estaban realizando hizo que mucha gente se solidarizara y se identificara como mapuche cuando claramente no pertenecía al grupo étnico. También se pueden dar cuestiones de subestimación por la forma en que se redactan las preguntas y por las denominaciones que se utilizan para identificar a los grupos. En esto es necesario hacer pruebas piloto, porque basta con investigar en un país, en la zona de la costa, la autoidentificación requiere una denominación. En la zona de la sierra, de la cordillera o de la selva se requiere otra denominación. Esto es, quizá hay que utilizar cuestionarios distintos o preguntas diferentes. Y con esto hay que tener mucho cuidado para no medir cosas distintas. Algunas recomendaciones: utilizar preguntas separadas para pueblos indígenas y afrodescendientes, incluir preguntas para identificar la población indígena total y la perteneciente a los diferentes pueblos. En los instrumentos de captura, explicitar las categorías de respuesta y leerlas. Y podría seguir haciendo recomendaciones sobre la necesidad de sensibilizar previamente, etcétera, etcétera. Realizar pruebas pilotos, ya lo dijimos. Y entonces, el tema principal, que era objeto de esta mi charla. Se pueden obtener datos de los grupos étnicos a través de los censos, a través de las encuestas por muestreo y a través de los registros administrativos. ¿Es posible utilizar registros administrativos? La respuesta es sí, pero condicionado. ¿Condicionado a qué cosa? Primer requisito, que haya una identificación de los grupos en cada una de las variables del registro. Si no hay identificación del grupo étnico, los registros administrativos no se pueden utilizar para estos fines. Y después, los requisitos más o menos clásicos de calidad que tienen que tener todos los registros. El requisito de identificación del grupo étnico no suele figurar en los registros administrativos de nivel nacional en casi ninguno de nuestros países, aunque sí pueden estar presentes en registros locales a nivel municipal. Para que la variable grupo étnico se incorpore a los registros administrativos se requiere un acuerdo a nivel nacional sobre la definición a utilizar y una decisión política de introducir preceptivamente esta variable como clave de identificación de las personas en registros administrativos. Hay países donde cada vez que se crea un registro administrativo, cada vez que se hacen modificaciones en un registro administrativo, preceptivamente tiene que haber un estadístico involucrado en esa decisión para que ese registro administrativo pueda ser utilizado o explotado estadísticamente. Ya hay países en el mundo que tienen legislación al respecto. ¿Qué registros pueden resultar útiles o relevantes sobre la información para los grupos étnicos? La identificación, los registros de identificación civil, de educación, de salud, de vivienda, propiedad de la tierra, de nacimientos y muertes, de trabajo y seguridad social, entradas y salidas por puestos de frontera, propietarios de empresas, programas sociales y los registros locales o municipales. Todos estos podrían proveer información interesante de las personas que se registran en cada uno de ellos. Condición básica, que la cuestión étnica, la variable étnica, esté incluida en el registro. Las limitaciones son bastante obvias. Paso a hablar de las encuestas por muestreo y me quedan solo un par de transparencias interesantes. ¿Cuándo puedo obtener esa información sobre pueblos originarios a través de las encuestas? Dos condiciones que favorecen el uso de las encuestas de hogares para estos propósitos. Los grupos étnicos son relativamente importantes en el país. Por ejemplo, cuando el peso que tiene la población indígena es importante, como el caso de Bolivia, Guatemala, Perú o México, o los grupos étnicos están relativamente concentrados geográficamente. Me ahorro el explicar por qué en estos casos efectivamente pueden utilizarse con utilidad las encuestas de hogares para estos propósitos. Condiciones desfavorables. Si un grupo étnico es pequeño en relación con la población, es el caso de Brasil, con solo un 0,5% en términos relativos, o de otros países, entonces es muy poco lo que pueden aportar las encuestas, porque son muy pocos casos los que van a caer en la encuesta probabilística.
Y finalmente tenemos el tema de la dualidad, población indígena o pueblos. Capaz que la encuesta de hogares puede dar información sobre toda la población indígena, pero en virtud del tamaño de la muestra no puede desagregar a nivel de cada uno de los pueblos, o sobre todo no lo puede hacer con aquellos pueblos que son minoritarios. Aquí, cómo se pregunta en la ENAO del Perú por la cuestión de los grupos étnicos. Y finalmente una referencia a los censos. Es la única fuente de datos con cobertura de toda la población. Permite cuantificar y caracterizar todos los grupos étnicos, incluidos los pueblos con reducido tamaño. Permite realizar una desagregación territorial de la información hasta la menor unidad geográfica y, por tanto, cumple con aquellos objetivos que eran cuantificar, caracterizar y localizar. Y además puede utilizarse como marco para el diseño de encuestas especializadas, como un censo indígena o las encuestas de hogares. Con todo, está claro, los censos de población y vivienda no tienen la calidad que tienen las encuestas por muestreo. Y por tanto, la calidad en esto es clave, porque estamos hablando de una variable que es de difícil medición. No estamos preguntando por la edad o por el sexo, estamos preguntando por la pertenencia o no a un grupo étnico. Estos datos han sido obtenidos de una fuente que es el CELADE y tienen allí información de la importancia absoluta y relativa de la población indígena en alrededor de los años 10. Y simplemente para que lo tengan, para que los que interesa, que tienen una relación de cómo se preguntó en los censos de la ronda del 2010, cómo se preguntó por para determinar la pertenencia o no a ciertos grupos étnicos en cada uno de los países de la región. Y finalmente, una última que simplemente para mostrar que en la CEPAL existe una base de datos, una página a la que uno puede acceder y hacer un tabulado como el que hice allí. Solo para esos países, que son los países donde la CEPAL logró obtener información de los microdatos para estos objetivos. Gracias.